Hola, este es nuestro podcast sobre paradigmas, una nueva forma de entender la ciencia. Ella es Ana Sofía Patiño, Andrés Zárate, nuestro otro compañero Samuel Ardila y mi persona Natalia Arevalo. Para Thomas Kuhn, los paradigmas es como un lente en el que vemos e interpretamos el mundo, ¿sí? Es como un conjunto de ideas, teorías y métodos que una comunidad científica comparte y que guía cómo investigamos y explicamos nuestra realidad. Un ejemplo de paradigma, según lo que nos dice Thomas Kuhn, sería que antes creíamos que la Tierra era el centro del universo, pero pues ahora sabemos que el Sol es el centro del universo. Después de esto se realizaban entrevistas a estudiantes, docentes y administrativos de la universidad, donde se les preguntaba qué opinaban sobre los paradigmas. Hola, buenas noches. No me importa con Sofía Martínez. Sofía, ¿nos permites grabar la en este momento, Juan, ten presente que en este momento me considero mujer. La pregunta es, ¿qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? Me decían que un paradigma podría ser la muerte de un familiar. Esto hace unos pocos días experimenté la muerte de un primo y yo creo que esto influyó un poco en la perspectiva en la que uno tiene de ver el mundo, ya que era un niño, entonces uno empieza como a preguntarse por qué, si le quedaba toda una vida por delante, si no estaba enfermo, o digamos, en este caso fue un accidente de tránsito, entonces uno va como a la escena y empieza como a preguntarse o a cuestionarse qué pasó, o cómo fue, sintió dolor o no sintió, entonces uno empieza a cuestionarse y eso le hace cambiar mucho la perspectiva a uno, en el sentido de que uno tiene que valorar más la vida y a las personas y aprovecharlas en el momento, decirles lo mucho que uno los aprecia, que uno los ama. Y en este caso también, o sea, me afectó mucho en el sentido de que también tengo un hermanito de la misma edad, entonces lo sentí como más personal y me hace cambiar la perspectiva de, digamos, sobreprotegerlo más. Entonces creo que en eso influyó en mí. Muchas gracias. ¿Su nombre? Juan Pablo Chocón. ¿Qué estudias? Ingeniería y sistemas. ¿Nos permitirías poder grabarte para un trabajo? Pues ya lo están haciendo. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? ¿Qué factores influyen? Es difícil, ya que cada persona tiene su propia forma de ver el mundo, su propia forma de interpretar las cosas, y cambiar esa parte de una persona es bastante complejo porque ya está arraigado en su ser, es algo que ya ha vivido por experiencia, lo ha experimentado toda su vida y decir un día para otro, mira, cambia tu forma de ver el mundo, es difícil, es complejo, porque pues como digo anteriormente, es algo con lo que ya ha vivido y ya está acostumbrado, y si hay algo que tenemos en claro del ser humano es que le tiene miedo a lo nuevo, le tiene miedo al cambio, y pues siempre como seres humanos estamos pendientes de nuestra zona de confort y no queremos salir de ahí. Dale, muchas gracias. Y buenas noches, nos encontramos junto Sara Rada. Entonces, Sara, nos permite el uso de este video para demostración de la profesora. Entonces, tú le dices, ¿qué preguntas le hiciste primero? ¿Consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma y qué factores influyen? Entonces, dime, ¿cómo podría? Pues yo creo que es difícil cambiar de paradigma o la percepción en que uno ve el mundo debido a factores como son los fenómenos sociales que cambian, o sea, que hacen que como sociedad tengamos que adaptarnos al entorno donde vivimos, y también situaciones personales como lo es la muerte familiares. Siento que eso hace que uno cambie como ve, o sea, la percepción que eso tiene en un mundo y que tenga que sí o sí adaptarse a la nueva realidad a la que se enfrenta. Muchísimas gracias. Entramos junto a Diana González. Ok, bien, Bianca, ¿nos podría permitir el uso de la grabación para la demostración a la clase? ¿La profesora? Tú dijiste que querías responder la pregunta número 3, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? ¿Qué factores influyen? Bueno, es difícil cambiar de paradigma porque entendiendo que el paradigma es una postura teórica que puedo tener para poder ver un fenómeno, responder frente a ese fenómeno. En el momento en que tú estableces un paradigma en ti mismo y con eso observas el mundo, pues imagínate que de un momento a otro te digan como no, tienes que cambiarlo de alguna manera. ¿Tú de qué programa eres?
Derecho. Entonces, por ejemplo, no sé si desde el derecho puedan haber formas de ver un problema, distintas teorías para ver un problema, y de la nada te dicen, no, pues ahora te toca cambiarlo a otro. Y si tú te has especializado y preparado sobre ello, pues tú vas a decir, bueno, va a ser un problema. ¿En qué momento puede influir un cambio de paradigma dependiendo de la problemática? Entonces, por ejemplo, realmente hay problemáticas que solo un paradigma es muy limitante para poder observar su profundidad. Entonces les puedo dar un ejemplo desde la investigación cuantitativa y cualitativa. Desde lo cuantitativo es simplemente numérico y ahí te va a limitar a un resultado. En cambio lo cualitativo te permite profundizar este fenómeno por medio de las voces de las personas que experimentan esas situaciones. Entonces, ¿en qué momento tiene que haber ese cambio? Dependiendo del fenómeno que yo quiera ver, observar, intervenir. Pero es muy difícil y tienes que ser muy flexible para poder realmente hacerlo. Es complicado y no creo que sea sencillo para las personas, pero es posible si tienes el interés de hacerlo. Muchísimas gracias, doctora. ¿Está bien? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Joan Ovalle. ¿Nos permitiría grabarte para un video? Claro que sí, con el mayor de los gustos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? Digamos que, pues, cuando yo era estudiante de la universidad, vimos muchas clases de pedagogía, ¿no? Y uno de los paradigmas que más, digamos, marcaron mi manera de ver el mundo fue bueno, en los paradigmas de educación hay tres vertientes muy grandes, ¿no? Está el conductismo, está luego el cognitivismo y luego está todo lo que marcamos sobre el aspecto social de la educación, ¿no? Digamos que entender ese sistema de cómo funciona lo que aprendemos y lo que vemos ha cambiado bastante mi vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces entender un poquito de cómo funciona nuestra mente me ha ayudado también a entender un poquito sobre las relaciones, sobre el control de las emociones, sobre la inteligencia emocional, ¿no? O por ejemplo, cómo nuestras relaciones sociales básicamente construyen todo lo que nosotros conocemos y lo que aprendemos. Y pues yo al ser un ser muy curioso, ¿sí? desde la naturaleza curiosa, pues me ha permitido conocer, ver las personas de manera distinta, cómo aprenden, qué es lo que saben, ¿no? Reconocer al otro individuo como un ser consciente y como un ser que conoce todo a su alrededor, ¿no? O sea, todo el valor que tiene una persona. Entonces, digamos que desde el valor humano, eso a mí me ha crecido y me ha marcado bastante, ¿no? Y pues como profesor eso es súper importante, ¿no? Porque pues reconocer a mi estudiante como un ser íntegro, ¿no? Que tal vez requiera alguna ayudita, alguna guía de un momento en cierta parte, pues me ha ayudado también a ser mejor docente, ¿sí? Entonces yo diría que eso me ha marcado bastante, ese tipo de paradigmas que me han marcado, sobre todo sociales. Dale, muchísimas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Tomás. Tomás, ¿será que podríamos grabarte para un video? ¿Qué carrera estudias? Ingeniería industrial. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? ¿Qué factores influyen? Pues supongo que algunas situaciones y los momentos que nos marcan, tal vez digamos cambiamos la forma de ver algunas situaciones en específico o digamos en general, digamos en qué factores pueden influir, no sé, digamos si me resulta más hacerlo por un ejemplo, una situación familiar, una ruptura digamos entre los padres, puede afectar digamos la forma en la que nosotros vemos ese digamos un matrimonio o cosas así. Dale, muchas gracias por tu respuesta. Muy buenas noches, nos encontramos junto al profesor Jesús Hernando Toro Suárez. El profesor Jesús nos autoriza el uso de este contenido para fines educativos. Sí. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? ¿Qué factores influyen? A ver, cuando estamos hablando de paradigmas, estamos hablando del convencimiento que tiene una persona sobre un asunto determinado y para efectos de su línea de conducta. Si ese paradigma está totalmente incrustado en la personalidad, es muy difícil cambiarlo, pero no imposible. Lo que sucede es que para esos efectos habría que hacer un replanteamiento, yo diría que asesorado de alguien que le permita
entrar a establecer la bondad o no de ese paradigma que afecta o afronta el comportamiento de una persona. Para concluir, podemos decir que los paradigmas guían nuestra manera de pensar y percibir el mundo, ¿sí? Como nos muestra que las crisis y las anomalías impulsan los grandes cambios. Hoy vivimos una de esas revoluciones, el paso del paradigma de crecimiento ilimitado a uno de desarrollo sostenible.